Bien, si nos ha quedado claro que un código ético es sobre todo una normatividad de carácter moral y no legal, y que es una normatividad no impuesta exteriormente, sino autoimpuesta, autorregulada por el grupo profesional o por la organización que decide por ella, sería interesante que ahora profundizásemos un poco en estos rasgos más propios o más específicos de un código ético de una organización. A mí, para empezar con esa descripción de rasgos, se me ocurre decir que un código ético de una organización es, entre otras cosas, lo ha dicho Peru de otra manera antes, es la explicitación de la apuesta ética, de la apuesta de máximos, de la propuesta que asume libre y voluntariamente la organización. En este terreno nos encontramos con que el código ético de una empresa puede reflejar precisamente cuál es su aspiración, cuál es su voluntad, cuál es su interés, qué es lo que le mueve a ella y cómo quiere hacerlo. En ese punto decimos que sería el reflejo de una ética de máximos, porque esta organización decide libremente por sí misma cuáles son los valores, los criterios, las referencias éticas que van a mover toda su participación, y en ese punto también es un rasgo diferencial respecto de otras organizaciones. Por lo tanto, yo creo que hay un primer rasgo característico de los códigos éticos organizacionales, que son la explicitación de los máximos, de la ética de máximos que esta entidad tiene frente a otras. ¿Se nos puede ocurrir alguno más? Yo creo que, por seguir en esta dinámica de los máximos, sería bueno ser consciente de que cuando una organización elige unos determinados valores, tiene que ser consciente que dentro de ella hay personas que también vienen con sus propios valores, con su propia ética de máximos, con su propio ideal de felicidad, y por lo tanto ahí nos encontramos con una situación que es propia de los códigos éticos, que es ejercer ese respeto a las éticas de máximos, a las pretensiones éticas que tienen los integrantes de la organización. Ese respeto es un respeto sobre todo en diálogo, es un respeto que va a posibilitar que en esa relación, en esa tensión, fructíferamente haya valores de la organización que calen y sean asumidos propiamente por las personas que lo integren, y al revés, haya valores que inicialmente son solamente de las personas que participan en la organización, que precisamente desde su propio testimonio, desde su propia capacidad argumentativa, son capaces de empapar, de imbuir, de hacer a toda la organización partícipe de esos valores que inicialmente son particulares. Pero podríamos seguir diciendo cosas. Bueno, conectando directamente con lo que estás diciendo, y dado que la organización tiene que tener en cuenta los propios valores, ¿no?, y los principios y los máximos de sus integrantes, es evidente que un código ético, para ser ético, tiene que realizarse con la participación activa, significativa y, como veremos después, también comprometida de todos los integrantes de la organización, y a poder ser no solo de los integrantes internos, sino de los externos, es decir, del grupo de interés, ¿no? Una organización es un conjunto de personas que colaboran para la consecución de un fin o de una misión, y la realización de ese código ético, que va más allá de la legalidad impuesta, requiere irremediablemente establecer ámbitos participativos, ámbitos de diálogo, ámbitos de contraste, de clarificación, ámbitos en los que el objetivo último es llegar a un acuerdo respecto a lo que todos entendemos que es bueno para la organización, que es bueno para sus integrantes, para sus grupos de interés, y también es bueno, evidentemente, para la sociedad en la que la empresa lleva a cabo su actividad. Solo si se cumple esta condición sine qua non, es posible que el código ético cumpla otros de los rasgos que le es propio y al que antes también hacíamos referencia, ¿no?, que es la asunción explícita del compromiso y de la responsabilidad que implica el que una organización forme parte de una sociedad contribuyendo al desarrollo de la misma. Es difícil, por no decir imposible,
pedir o exigir a los integrantes de la organización que se comprometan cuando no les has dejado participar. Quizá una de las cuestiones a veces, cuando antes decíamos que el código es muy importante pero tiene poca relevancia, es quizá porque muchos de los códigos han sido impuestos desde arriba, y la imposición ya, digamos, los trabajadores, las personas que colaboran, se sienten con una responsabilidad externa. Tanto solo la participación garantiza ese compromiso y asumir ese ámbito propiamente ético frente a la legalidad impuesta. Perú, ¿alguno más? Sí, volviendo digamos, al proceso de creación, que no es solo proceso de creación, es proceso de revisión, proceso de implementación. Sobre el código ético hay que tener en cuenta algunos elementos, algunos rasgos que no afectan únicamente a su contenido o a elementos más materiales, sino que son elementos formales, que son rasgos formales que debería tener un buen código de ética para que funcionase, para que fuese significativo en el reforzamiento, en la musculación moral, como decía antes Galo, de la organización. Hay un rasgo que se deduce con mucha naturalidad de lo que habéis estado comentando, y es que un código es un documento que tiene que estar naturalmente insertado en la arquitectura institucional de la organización. No puede ser un documento que forma parte del departamento de esto de la ética, que podemos incluso conectarlo con el de la calidad, en fin. Estamos hablando de gestión ética de la organización, no de gestión de la ética de la organización, que son dos cosas muy distintas. Esto, entre otras cosas, trae como consecuencia que haya que incorporar los códigos de ética en la arquitectura institucional de la organización, en sus estructuras y en sus procesos, de tal manera que no puede ser ignorado por el departamento de compras cuando elabora sus procedimientos de compras, de selección de proveedores. No puede ser ignorado que en la organización hay un código de ética que debería decir determinadas cosas que pueden condicionar la manera en la que la organización desarrolla sus estrategias, sus tácticas de relación con sus proveedores. Por ejemplo, ¿no? En todo caso, incorporado con mucha naturalidad en las estructuras y procesos que tiene la organización, y además incorporado, decías tú, que hay que añadir siempre, por si acaso, este adjetivo, significativamente, este adverbio en este caso, de forma significativa. Hay que incorporarlo, pero no como un elemento, digamos, residual, que aparece al final, o que se trata de manera muy formal, sino que refleja, por ejemplo, un diagnóstico que solemos comentar muchas veces, que caracteriza, pues de una manera muy simple, pero que caracteriza bastante bien en qué medida la cultura de la organización tiene incorporada una dimensión ética irrenunciable, y es la naturalidad con la que cuestiones éticamente relevantes pueden ser puestas de manifiesto en procesos de elaboración, en reuniones de trabajo, en equipos que están trabajando sobre el plan estratégico, que a miembros de la organización se les ocurra decir, oye, el código de ética decía esto, o que quien diga eso le miran como diciendo, código de ética, ¿de qué me estás hablando?, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un rasgo que es un diagnóstico, más bien un síntoma de cómo está construida la cultura ética de la organización. Luego, podemos conectar todo, digamos, este conjunto de rasgos con algunas preguntas, pues quizás un poco más funcionales, ¿no?, sobre cómo hacer funcionar de hecho el código en una empresa. Y ahí aparecen cuestiones que tienen que ver con muchas de las cosas que hemos apuntado entre los rasgos. Si es un documento relevante, si sus contenidos nos resultan relevantes, no puede dejar de estar en los planes de incorporación de las nuevas personas que se incorporan en la organización, como un elemento importante de los planes formativos. Tendrán que saber cómo se llega a su despacho y tendrán que saber lo que éticamente ha declarado la empresa, ¿no? Entonces, ese es un elemento también que debería ser tenido en cuenta. Y un punto final, por lo menos por mi parte, que deberíamos también reflexionar. Cuando hablamos de código de ética, seguramente necesitamos alguna estructura propia que vele por su actualización, capilaridad o permeación a lo largo de la organización, revisión, etcétera, etcétera. Comité de ética, podría llamarse de distintas maneras, pero ciertamente un código de ética dentro de su propio anexo debería llevar alguna declaración sobre qué va a ocurrir para que sea un documento vivo, activo, adaptado y relevante dentro de la organización, ¿no?
En última instancia, parece que con este diálogo lo que hemos subrayado por encima de todo es algo de lo que Peru hablaba ahora al final, y es que el código ético pues apenas tiene muchos significados y sencillamente se convierte en el elemento expresivo de la gestión de la ética de la organización, pero puede tener una capacidad importante si lo convertimos en uno de los instrumentos fundamentales para desarrollar una gestión ética de la organización. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.